Esto no es una historia que pensaba contar. Ni siquiera estoy segura de si me creerán. Pero lo tengo todo documentado, grabaciones, mensajes, recibos, incluso una cita con el FBI que casi me cuesta la vida. Me llamo Carla. Y trabajaba en una guardería en las afueras de Nueva Jersey. Pequeña, privada, solo para hijos de clientes selectos, como decía la directora. No había rótulo. No figuraba en Google Maps. Si llegabas allí era porque alguien te la recomendó personalmente. Y créanme, al principio, eso me pareció emocionante. ¿Qué podía salir mal? Tenía 24 años, recién graduada en educación infantil. Había rechazado varias entrevistas antes porque esta guardería me ofrecía 4.500 pesos al mes por medio tiempo. Más del doble del promedio. Y sí, debía haber sospechado. Pero cuando no tienes deudas pagadas ni idea de cómo pagar el alquiler, no haces muchas preguntas. Las primeras semanas todo parecía demasiado perfecto. Bebés bien vestidos, cunas de lujo, comida orgánica, cámaras en cada sala, pero sin acceso para los empleados, y madres que llegaban en SUV con placas diplomáticas o camionetas negras sin distintivos. Un día, vi a una madre entregarle a la directora una bolsa térmica. La directora la recibió como si fuese oro, la metió inmediatamente en una sala refrigerada con puerta biométrica. ¿Qué hay ahí?, pregunté inocentemente. La directora, la señora Méndez, me sonrió de forma rara. Leche materna premium. La recolectamos para los pequeños más delicados. Algunas madres doñan directamente. Todo muy controlado. No sonó tan descabellado. Después de todo, algunas guarderías recogen leche de madres para bebés prematuros, pero lo raro fue que la mayoría de los bebés ni siquiera tomaban biberón en la guardería. Usaban fórmula, o la leche que sus padres traían. Entonces, ¿para quién era esa leche? Una noche me quedé más tarde de lo normal. Estaba terminando unos informes. Había una empleada nueva, Julia. Rara, callada, siempre mirando el celular. Esa noche ella también se quedó tarde, supuestamente limpiando el cuarto de refrigeración. Escuché un golpe y un quejido leve. Me acerqué al pasillo trasero. La puerta biométrica estaba entreabierta. Vi algo que me dejó paralizada. Julia sostenía una de esas bolsas térmicas, pero estaba sacando un pequeño frasco, como de perfume, lleno de líquido blanco opaco. Y luego lo metió en una caja más grande con etiquetas en ruso. Tomé una foto sin flash. Me temblaba el pulso. Julia me miró de reojo. ¿Estás perdida?, preguntó. Me hice la tonta. Sonreí. Solo buscaba cloro para las mesas. Ella no dijo nada. Volvió a cerrar la caja y se marchó. No volví a verla en semanas. Al día siguiente, pregunté discretamente a otra compañera, Fabi. Oye, ¿y Julia? La que limpiaba los viernes. Fabi frunció el ceño. ¿Quién? La nueva, la que tenía tatuajes en los dedos. No tenemos ninguna Julia. ¿Estás segura que no la soñaste? Eso fue el primer momento en que sentí miedo real. Entré al sistema interno. Vi que solo había 5 empleadas registradas. Ninguna Julia. Fui a ver los videos de seguridad de esa noche. No estaban. Solo pantalla negra de 7 de la tarde a 10 de la noche. Intenté hacérmela fuerte. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero 2 días después, uno de los bebés empezó a convulsionar mientras dormía. Era un bebé sano. Sin historial médico complicado. Sus padres llegaron hechos trizas, gritando que algo le habían hecho. Y aquí viene el primer giro macabro. El pediatra externo que lo atendió, de forma privada, dijo que el bebé tenía opioides en sangre. La directora convocó una reunión privada y prohibió hablar del tema. Dijo que el niño seguro se intoxicó en casa, que la prensa podía destruir la reputación de todos, y que si alguien filtraba algo, habría consecuencias legales. Pero ahí ya no podía callarme. Esa misma noche revisé las fotos de mi celular. Amplié la imagen de la caja con etiquetas en ruso. Usé una app de OCR para traducir. El texto decía, /,
4589 DG /diagonal M4D. Busqué esas palabras. No aparecía nada confiable en Google Nomo. Así que por primera vez en mi vida abrí Tor y entré a la Dark Web, y ahí lo vi. Un foro de compraventa que listaba productos bajo la categoría Infantile Fluids Hacotency Blend /diagonal US Origin Confirmed. Los frascos eran idénticos a los que había visto en la guardería. En la descripción decía, leche materna con mezcla selecta. Estimulantes psicoactivos. Precio por mililitro. Extraída en condiciones controladas. Nivel 3. Nivel 3. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había niveles de aditivos? ¿Qué existía una red? Entonces encontré la bomba. Una reseña de un comprador que afirmaba haber usado la mezcla con fines recreativos, y para experimentos de dependencia en menores de edad. Apagué la computadora. Quise vomitar. Llamé al número de una periodista de investigación que seguía en redes. Le conté apenas un 20% de lo que sabía. Me pidió pruebas. Así que, al día siguiente, metí una microcámara en el pasador de mi moño. Sabía que si algo pasaba, tendría que tenerlo todo grabado. Y lo que capturé ese día, fue el principio del fin. Las cámaras lo grabaron todo, pero ya no estaban ahí al día siguiente. El día que llevé la microcámara oculta en mi moño, algo en mí ya sabía que no iba a poder volver atrás. Llegué a la guardería con una mezcla de ansiedad y adrenalina. La directora, Méndez, notó que estaba más callada. Me preguntó si me sentía bien. Solo no dormí bien, le dije. Y era cierto. Había soñado que un bebé me gritaba desde una incubadora, nos están drogando. Grabé desde que entré. El vestidor, las cunas, el refrigerador. Todo. No podía arriesgarme a perder ningún detalle. A media mañana, noté algo raro. 3 de los bebés dormían profundamente en momentos en que normalmente lloraban o pedían comida. Uno incluso no se despertó ni con el llanto de los demás. Me acerqué a su cuna. Sus párpados temblaban. Respiraba muy lento. Le tomé la temperatura. 35.2 grados centígrados baja. Intenté grabar sin que se notara. Me acerqué a la enfermería para ver si quedaban registros médicos. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Entonces escuché que alguien entraba al refrigerador. Era Méndez. Me escondí tras la puerta entreabierta y activé la cámara. Ella abrió una caja con guantes quirúrgicos. Extrajo 2 frascos de la misma leche blanca opaca, los agitó, y murmuró algo. No era español. Sonaba como latín o un dialecto. De pronto, sacó una jeringa y extrajo líquido directamente del frasco. Luego, lo inyectó en un pequeño envase de yogur infantil. Y al terminar, besó el frasco. No como quien besa una medicina. Como un ritual. Por la pureza de la línea, susurró. Me paralicé. Volví a la sala de bebés como si nada. En cuanto Méndez se fue, entré en el refrigerador, abrí la caja, y tomé un frasco. Lo escondí en la mochila. No lo sabía, pero ya me habían visto. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Número desconocido. Hola Carla, dijo una voz masculina, profunda, muy calmada. Sabemos que tomaste algo que no te pertenece. ¿Quién habla? No cuelgues. Solo queremos que devuelvas el frasco. No queremos problemas. Me congelé. ¿Cómo saben mi nombre? Carla. Devuélvelo. Esta noche. O vendrán a buscarlo donde vive tu hermana menor, Natalia. Me derrumbé en el suelo. Natalia tenía 16 años. Estaba en secundaria. Nadie fuera de mi círculo cercano sabía que vivíamos juntas. Colgué. Corrí al baño. Vomité. Estaba en guerra, y ni siquiera sabía con quién. Llamé a la periodista. Le conté que me habían amenazado. Ella me pidió que no regresara a la guardería. Pero yo no podía dejar a esos bebés ahí sabiendo lo que sabía. Así que regresé al día siguiente con una microbotella falsa, llena de yogur diluido.
Metí la original en una caja de comida rápida, bien sellada, y la envié por paquetería express a la periodista. Y ahí viene el siguiente giro. El laboratorio forense que analizó el contenido no solo confirmó que era leche materna con trazas de benzodiazepinas, ketamina y esteroides, sino que detectó ADN de al menos 3 mujeres distintas, y un cuarto rastro genético no humano. Sí. No humano. La periodista pensó que era una broma. Me reenvió el análisis para que lo viera yo misma. Decía, ADN desconocido. Coincidencia 67% con Homo sapiens, 24% con Bos taurus, vaca, y 9% de origen indeterminado. Me quedé mirando eso por horas. ¿Qué carajos estaban haciendo con esa leche? ¿Estaban mezclándola con sangre de animales? ¿Con manipulaciones genéticas? ¿O era parte de algún ritual más enfermo aún? Esa noche, fui a buscar mi laptop. Al abrirla, noté que habían borrado todos mis archivos. Las carpetas estaban vacías. Pero el wallpaper había sido cambiado. La nueva imagen era un fondo negro. En el centro, una frase en blanco: no se alimenta a los corderos sin cobrar sangre. Llamé a la policía. Me ignoraron. Literalmente. Me dijeron que sin una denuncia formal de abuso directo, y sin pruebas de riesgo inmediato a mi persona o a un menor, no podían intervenir. Les mostré la foto del frasco. El análisis. Todo. Señorita, me dijo el agente, esto no prueba que haya pasado en su lugar de trabajo. Puede haberlo encontrado en Internet. ¿Está diciendo que me lo inventé? Estoy diciendo que sin contexto legal, esto no es admisible. Ahí supe que no estaba sola. Que alguien dentro de la ley también estaba involucrado. Esa noche, mi hermana desapareció. No dejó nota. Su celular apagado. Su mochila estaba en casa. Llamé a todos. Fui a la escuela. Nadie sabía nada. Entonces me llegó un correo anónimo, un error más, y esta vez no solo vas a llorar leche. No pude respirar. Corrí a la estación. Denuncié su desaparición. Pero solo me miraban como si estuviera loca. Que probablemente la niña se fugó por problemas familiares. Mi hermana nunca había faltado a clase en su vida. Volví a casa. Me encerré, y justo antes de romperme del todo, me llegó un mensaje cifrado de la periodista. Solo decía, vienen por ti. Graba todo. La historia ya salió. Se publicó en 4chan y Reddit. Pero si desapareces, se borra todo. Hay un plan. Confía en mí. A las 2 horas, una camioneta negra estacionó frente a mi casa. Y las luces de mi sala empezaron a parpadear. La leche era el menor de los horrores. Esa camioneta negra no se movía. Las luces de mi sala seguían parpadeando como si hubiera un cortocircuito, pero no había tormenta ni fallos en la zona. Miré por la ventana del segundo piso. Había una figura dentro del vehículo. Inmóvil. Solo se veía su silueta, con algo brillante en el pecho. Una especie de medalla o una insignia. Tragué saliva. Me escondí en la cocina y marqué a la periodista. Se estacionaron frente a mi casa. ¿Qué hago? No salgas. No los mires. Tienen cámaras térmicas. Te están escaneando. No quieren entrar. Te están asustando para que entregues algo. Ya no tengo nada. Sí tienes. Tienes el relato. Me quedé en silencio. Entendí. Ella ya había publicado una versión preliminar de mi historia en Reddit y foros oscuros. Pero sin las grabaciones, sin las pruebas duras, no era más que una locura. Te voy a mandar una ruta. Sal por la ventana trasera. Lleva solo tu celular. ¿Y mi hermana? Tenemos una pista. Pero primero tienes que sobrevivir tú. Escapé por el patio trasero, salté la barda y corrí entre calles oscuras. No sabía si me seguían. Tenía las piernas temblando, pero el corazón bombeaba con fuerza. Como si me empujara la rabia. Llegué a un estacionamiento abandonado, justo donde la periodista me dijo. Un auto viejo me esperaba con las luces apagadas.
Subí. El conductor era un tipo calvo, de ojos verdes y con tatuajes militares en los brazos. Me miró serio. Soy Marco. Vamos a sacarte de esta. ¿Quién eres? Periodismo encubierto. Antes CIA. Ahora, freelance. No podía ni procesarlo. Me llevó a una casa segura. Una bodega disfrazada de tienda de antigüedades, donde la periodista ya me esperaba. Tenía todo un equipo con ella, pantallas, discos duros, cámaras, archivos en papel. Estás en el corazón de la resistencia, me dijo. Y tu historia va a reventar el sistema si lo hacemos bien. Me mostraron lo que ya habían recuperado del frasco original. Al menos 4 lotes de leche salieron directo a clínicas privadas en varios países. Pero lo peor no era eso. Mira esto, me dijo Marco, y puso un video. Era una grabación filtrada de lo que parecía un ritual. 3 personas con túnicas oscuras. Una mujer amamantaba a un recién nacido mientras un hombre, con máscara de ciervo, leía de un libro. En el fondo, otros grababan. Uno de ellos, era el pediatra de la guardería. Lo reconocí por su voz. No estás solo, dijo Marco. Son una red. Las palabras me cortaban como cuchillas. Los bebés eran parte de un experimento, sí, pero también de algo más retorcido, una especie de culto científico espiritual que mezclaba genética, farmacología y rituales antiguos. Creen que ciertos niños, nacidos bajo condiciones específicas, pueden desarrollar habilidades trascendentales, dijo la periodista, pero necesitan purificar la matriz desde el nacimiento. Por eso usan leche manipulada. ¿Y los padres? Muchos no saben. Otros, son parte. Sentí náuseas. Me dieron una habitación improvisada. Dormí como pude. A las 4 de la mañana me despertaron. Recibimos un mensaje, dijo Marco. Era un video anónimo. Aparecía mi hermana. Estaba atada a una silla, dormida o drogada. Un hombre se acercó a cámara. Usaba una máscara blanca. La sangre de la hermana purificará la voz de la traidora, dijo. A menos que se calle para siempre. Mi grito se escuchó en toda la bodega. Tenemos que sacarla. Ahora. Calma, dijo Marco. Tenemos su localización. Lo que descubrimos me congeló, la transmisión provenía desde la misma guardería. Sí, todo este tiempo, la tenían ahí. En un cuarto oculto. Van a trasladarla esta noche. Tienes una oportunidad, me dijo la periodista. O entramos ahora, o desaparece para siempre. Marco se me quedó viendo. ¿Estás lista para cruzar el umbral? Asentí. No había vuelta atrás. Cargamos cámaras, luces infrarrojas y micrófonos. Íbamos a entrar con equipo clandestino, como si fuéramos a rescatar rehenes en zona de guerra. Llegamos de madrugada. La guardería tenía la fachada dormida. Luces apagadas. Silencio absoluto. Pero el auto negro ya no estaba. Saltamos por la parte trasera, donde yo había salido días antes. Marco neutralizó la alarma en segundos. Entramos. Y ahí, el silencio se rompió. Un llanto de bebé. Uno solo. Lejano. Nos movimos por el pasillo principal. Todo estaba más limpio de lo normal. Como si hubieran reseteado el lugar. Las cunas vacías. El refrigerador también. Hasta que encontramos la puerta del sótano. Nunca la había visto antes. Marco la forzó. Bajamos. Y ahí, el infierno. Mi hermana, semidesnuda, estaba conectada a suero en una cama quirúrgica. Al lado, un bebé en incubadora, llorando sin parar, pero lo más impactante, una cámara grabando en vivo. Nos miramos. Nos habían estado esperando. Una alarma sonó. Luces rojas parpadearon. Puertas se cerraron solas. Nos encerraron. Gritó Marco. Saca a tu hermana. Corrí. Desconecté los cables. La cargué. Marco tomó al bebé. Buscamos otra salida.
y entonces, lo vi. Una sala entera, refrigerada, con al menos 30 frascos de leche materna. Cada uno etiquetado con nombres y números. Fechas. Y una palabra escrita en tinta roja, aptos. Detrás, un mural con símbolos antiguos. Ojos, serpientes, cruces invertidas. Y al centro, una foto mía. Sí, una maldita foto mía. Yo no era la víctima. Era el experimento. Ver mi foto al centro de ese mural me dejó paralizada. No era una imagen cualquiera. Era una captura de cuando trabajaba en la guardería, con los niños detrás, y una fecha escrita a mano, 22 de junio de 17. ¿Qué es esto? Susurré. Estás marcada desde antes, dijo Marco, revisando los frascos. No fue coincidencia que te contrataran. La periodista bajó segundos después, con una laptop en mano. Se puso guantes y revisó los discos duros junto al mural. Hay años de archivos aquí. Videos, datos médicos, fórmulas. Pero lo que más me jode, es que hay nombres de políticos. De inversores. De médicos que conocemos. Una puerta metálica al fondo del sótano se abrió con un chasquido eléctrico. Ya a otro lado, un pasillo blindado y frío, como un laboratorio clandestino. Avanzamos. Ahí dentro, una sala de extracción. Sillas reclinables. Frascos. Cámaras ocultas. Y un pizarrón con lo que parecía una cadena genética. Había nombres escritos a mano. El mío. El de mi hermana. Y otro nombre que no reconocí. Hasta que miré mejor. Era el nombre de mi madre. No entendía nada. ¿Esto es una broma? No, dijo la periodista, mostrándome un archivo. Esto es tu árbol genealógico. Llevan rastreando a mujeres de tu línea desde hace 3 generaciones. Me temblaban las manos. Las piernas. El alma. ¿Por qué? Porque según sus registros, ustedes son portadoras. Mujeres que pueden producir leche con propiedades únicas cuando están bajo cierto estado emocional. Volví a mirar el mural. Algunos frascos tenían etiquetas con palabras como sujeta propensa, receptora nula, éxito parcial, reacción. Yo aparecía como respuesta total, 100% sensibilidad a activador X17. El horror me golpeó. Me contrataron para trabajar ahí, porque sabían que mi cuerpo reaccionaría si lo manipulaban emocionalmente. Mi ansiedad, el estrés, el vínculo con los bebés, todo era parte del experimento. ¿Y los bebés? Pregunté. Marco me miró con la mandíbula tensa. Son los receptores. Parte del estudio. Quieren ver si pueden transferir esas habilidades a una nueva generación. Un crujido sonó arriba. Tenemos que irnos ya. Gritó la periodista. Tomamos todos los discos, el bebé, a mi hermana, y salimos por la puerta trasera del sótano. Marco había memorizado una ruta de evacuación que cruzaba por una salida de emergencia sellada. Rompió el candado con una palanca. La policía estaba cerca. No los buenos. No los de uniforme. Los que trabajan en la sombra. Subimos a la camioneta y arrancamos. Desde el retrovisor vi el edificio arder. Alguien lo incendió por dentro. No querían dejar rastros. Pero ya era tarde. Tenemos las pruebas, dijo la periodista. Tenemos todo. Esa noche dormimos en un hotel rural, escondidos. Mi hermana despertó finalmente. Tenía los ojos desorbitados, pero me reconoció. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi bebé? La periodista se acercó. No sabemos de su bebé. El que rescatamos, no es tuyo. Mi hermana rompió en llanto. Pasaron 3 días. El material lo teníamos respaldado. Encriptado. Se empezó a filtrar por foros secretos. Periodistas internacionales empezaron a revisar las pruebas. Había implicados de alto nivel. Pero la guerra no había terminado. Recibí una caja por correo. Sin remitente. Dentro, un frasco de leche. Y una nota que decía, esto no ha terminado.
Tú eres la clave. La sangre no se borra. Se hereda. La periodista me lo arrebató de las manos antes de que lo abriera. Marco estaba furioso. Te están advirtiendo. O retándonos. Horas después, el análisis del frasco reveló lo peor. La leche tenía ADN mío. Mi hermana se fue con una familia protegida. El bebé fue llevado a una clínica segura. Pero yo, me convertí en la persona más buscada por quienes querían silenciar la verdad. Nos escondimos. Cambiamos de país. Una noche, mientras escribía esta historia, recibí un mensaje cifrado. Solo decía, no eran drogas. Era una llave. Y tú, eres la puerta. Lo que tomaban, no era leche. Era obediencia. Tras la advertencia del frasco con mi ADN, las cosas empezaron a escalar de forma ridícula. Ya no estábamos huyendo de una red de tráfico de leche materna. Estábamos enfrentando una estructura global de manipulación biológica. Y yo, era la puta fórmula. Marco y la periodista, que ya era más como una hermana para mí, montaron un mini laboratorio en un sótano oculto. El bebé rescatado seguía bajo custodia segura, mientras mi hermana luchaba por estabilizarse emocionalmente. Las muestras que obtuvimos, ahora en manos de expertos en farmacología biológica, revelaron una locura: la leche no era leche en sentido estricto. Era una mezcla ultra refinada de hormonas, células madres lactantes y microdosis de sustancias psicoactivas. Pero eso no era lo peor. Esto, dijo el bioquímico del laboratorio, no está diseñado solo para alterar la percepción. Está hecho para generar sumisión. Para programar. Lo dijo con esa palabra exacta. Programar. No era un alucinógeno. Era una herramienta de condicionamiento. Las microdosis generaban un apego dependiente a estímulos de voz y autoridad. Era como tener a alguien dopado, pero completamente funcional, creyendo que todo lo hace por voluntad propia. Y las donantes ideales como yo, producíamos naturalmente algunos de esos componentes, sin saberlo. Habían creado una nueva droga. Una que no se vende. Se consume en las guarderías, hospitales, orfanatos. En donde nadie mira. Esa misma semana, se filtró un lote de grabaciones. Algunas con audio, otras con video térmico. En una de ellas, se veía a un político acariciando la cabeza de un niño y diciéndole suavemente: recuerda lo que te dije. Si lloras, nadie vendrá. Solo yo. Solo tu papá nuevo. Y el niño sonreía. Tenía la mirada vacía. Las redes estallaron, pero la respuesta fue brutal. Twitter, Reddit, TikTok, todo fue bloqueado. Las cuentas que compartieron el video empezaron a desaparecer. Uno de los técnicos que ayudaba con la difusión apareció muerto. Marco desapareció por 48 horas. Y cuando volvió, tenía marcas en las costillas, como si lo hubieran torturado. No dijo nada. Solo me abrazó. Nos quedan días. Yo ya no dormía. Mi hermana tenía pesadillas. El bebé que rescatamos comenzó a tener movimientos extraños, como si reaccionara a palabras en otro idioma. Pero lo peor fue la carta que dejaron en la cuna del niño, dentro del escondite. Era una sola frase: no puedes salvarlos a todos. Solo tienes una dosis. Y junto a la carta, otro frasco. Igual al anterior. Marco lo analizó. No tenía leche. Era suero. Pero alterado. Con una nueva sustancia. Algo que aún no lográbamos descifrar. La periodista quiso deshacerse de él, pero yo me negué. ¿Y si es la cura? Ella me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Y si es la trampa? ¿Y si es ambas? Esa noche, mi hermana colapsó. Convulsiones. Alucinaciones. Empezó a repetir una frase: el hijo de leche es hijo de todos, hija de nadie. Marco la inyectó para calmarla. La periodista estaba al borde del pánico. Yo, en silencio, decidí inyectarme el frasco. No sabía qué era. No sabía qué haría. Solo sabía que el mundo que conocía se había ido al carajo y que,
por alguna razón, mi cuerpo era la única constante que querían controlar. Las primeras horas fueron normales. Luego, empezaron las visiones. No era real, y a la vez sí. Recordé lugares que no conocía. Rostros de mujeres con bata. Una vieja habitación con una incubadora. Un diario de investigación con fecha de 1995, donde aparecía una firma, Doctora Emilia L. Rojas. Ese nombre me era familiar. Mi madre usaba Rojas como segundo apellido. No podía ser. Fui al fondo del archivo. Revisé papeles viejos, documentos guardados. Encontré su acta de nacimiento. Y al reverso, una mención a la Unidad Especial de Desarrollo Conductual. Proyecto AMAE 017. Busqué en los discos duros. El nombre apareció. Era un protocolo de crianza experimental, basado en estimulación sensorial reforzada con bioquímica afectiva. Un método para crear vínculos falsos de apego y dependencia entre donantes y receptores. Ahí estaba todo. Mi madre había sido parte del experimento original. Y yo, era la continuación. Me encerré en el baño. Vomité. Grité. Me golpeé el pecho. Marco entró y me sostuvo. ¿Qué hiciste? Tomé el suero. ¿Qué? ¿Estás loca? No estoy loca. Estoy despertando. El efecto del suero fue devastador, pero también me hizo recordar todo lo que me ocultaron. Mi primer embarazo a los 15. El niño que nunca vi. Las terapias que olvidé. La época en que dejé de hablar por 2 años. Todo había sido borrado con microdosis. Como las que me dieron en la guardería. Como las que están dándole a miles de mujeres sin saberlo. La periodista preparó un documento definitivo. Un informe sellado. Videos. Grabaciones. Pruebas médicas. Lo iba a filtrar todo. Pero cuando presionó enviar, la pantalla se apagó. Y una notificación llegó al celular de Marco. Vuelve a casa. Ya sabemos dónde está tu hija. Se lo había ocultado. Pero él también fue parte del experimento. También lo usaron. También tuvo una hija. Y ahora, la tenían como garantía. El programa AMAE, Hijo sin madre. Leche sin alma. Marco no podía hablar. Se quedó blanco al leer la notificación en su celular. ¿Tú tienes una hija? Me miró con los ojos llenos de algo que no era miedo. Era culpa. De la más podrida. Me la quitaron cuando nació, murmuró. La registraron como muerta. Nunca la vi, pero supe que existía. Le temblaban las manos. Y ahora me están diciendo que, la tienen. ¿Quién la tiene, Marco? Él apretó los dientes. La misma gente que te tuvo a ti. Que nos tuvo a todos. Esa noche, desmantelamos el escondite. Nos movimos a una cabaña abandonada en las afueras de la ciudad, con el bebé rescatado, mi hermana aún medio en trance, y la periodista decidida a subir el informe en vivo, en una transmisión cifrada. Pero antes, algo más apareció. En el archivo que recuperamos de los laboratorios, había un audio oculto. Marco lo puso a todo volumen. Si la fase 4 falla, activaremos protocolo LM. Madre biológica, leche impronta. Estímulo condicionado. Implantación de código de disociación. Nunca recordarán lo que dieron. Ni lo que recibieron. Silencio. Luego, otra voz. Más fría. Más decidida. ¿Y si alguna de las donantes recupera la memoria? Entonces ya no es útil. Se desactiva. O se recicla. ¿Se recicla? Pregunté con el corazón helado. La periodista me miró con los ojos húmedos. Quieren borrarte otra vez. O usarte como madre para otro grupo de prueba. Como ganado. Tuve una imagen mental repentina, las cunas. Las cámaras. El llanto apagado. Y esa voz robótica diciendo, amor es obedecer. El bebé comenzó a llorar esa madrugada. No con hambre. No con miedo.
como si algo dentro de él quisiera salir. Le temblaba la piel. Revisamos su cuerpo. Había pequeñas marcas, como pinchazos. Marcos recientes. Inyecciones. ¿Lo siguen usando? Grité, aún después de sacarlo. Marco encontró un microdispositivo debajo de su axila. Un chip. Lo desactivó, lo tiró al suelo y lo pisó con furia. El bebé se calmó de inmediato. A la mañana siguiente, encendimos la transmisión. La periodista comenzó a hablar. Reveló todo: nombres, fechas, laboratorios, políticos implicados, el nombre del programa AMAE, las sustancias encontradas, las madres utilizadas, la evidencia genética. Fue un streaming de 56 minutos, con imágenes, audios, documentos, y cuando llegó al final, cerró con una frase: no hay justicia para lo que vimos. Solo verdad. Que arda todo. El video se compartió 500.000 veces en 2 horas. Pero a la tercera hora, se apagó internet. Literalmente. Se cayó la red en todo el distrito. Un helicóptero sobrevoló la cabaña. No de los normales. Negro. Sin matrícula. Sin luces. Marco gritó: nos rastrearon. Corrimos. La periodista tomó el disco duro, lo envolvió con cinta térmica y lo metió dentro de un peluche del bebé. Yo tomé a mi hermana. Seguía repitiendo en trance: no bebas si no sabes de quién es la leche. Marco abrió un alijo subterráneo que conocía de sus tiempos en la milicia. Nos metimos en el hueco justo cuando comenzaron a disparar. Sí, disparar. Contra una cabaña. Con un bebé adentro. No les importaba nada. Pasaron 13 horas. Sin comida. Sin señal. Sin espacio. Hasta que Marco tocó mi brazo y me dijo: yo voy a salir. Ellos quieren a alguien. Si no es a ti, será a mí. Pero tú tienes que terminar esto. No. No te puedes sacrificar así. Ya lo hice hace años. Solo que no lo sabías. Y salió. Los disparos cesaron. Pasaron 2 horas más. Entonces, una voz digital entró por el pequeño transmisor de emergencia. Se llevaron a Marco. Lo subieron vivo. No lo mataron. Pero tampoco volverá. Yo me rompí. Pero también me endurecí. Esa noche, revisé los últimos documentos. Y encontré algo que me sacó el alma: un escaneo de ficha médica antigua. Nombre del infante: Diego Romero Rojas. Madre genética: Emilia Rojas. Madre portadora: Andrea Romero. Destino: AMAE 2.0, fase beta. Ese era mi hijo. El que me arrancaron a los 15. Y según la nota adjunta, nunca murió. Solo fue trasladado a una familia funcional controlada por la fundación. Y el nombre de esa familia estaba tachado, pero en la esquina podía leerse: adoptado por Familia Hernández / clase política / nivel 4. Mi hijo estaba vivo. Y probablemente drogado con mi propia leche. Mi hijo, el producto. Yo, la materia prima. El nombre Familia Hernández me sonó como una trompada en el pecho. ¿Sabes qué fue lo más macabro? Que ese apellido lo había escuchado hace años, cuando fui dada de alta del centro de salud mental donde me tuvieron después del colapso. Un tal doctor Esteban Hernández firmó mi salida como estable pero no apta para maternidad. Todo un protocolo legal. Pero ese mismo doctor era el esposo de la ministra de Salud. La periodista, ahora completamente metida hasta el cuello, me ayudó a cruzar datos. Lo que descubrimos era de novela distorsionada. La ministra tenía un hijo adoptado, de 15 años. Diego. Un niño brillante, con talento para la música y altas capacidades cognitivas. Perfecto. Demasiado perfecto. Tiene marcas en la piel, me dijo ella mientras me mostraba una foto. En los mismos lugares que los bebés del AMAE. Cicatrices. Microimplantes. Y un patrón inquietante: el niño tenía reacciones de ansiedad aguda al oír llantos de bebé. Como si algo en su inconsciente recordara.
Ese es mi hijo, susurré. Me temblaban las piernas. Me lo arrebataron. Lo programaron, y lo llenaron de mierda en nombre de la ciencia. La periodista, a todo esto, estaba montando una segunda transmisión, esta vez en un canal encriptado que los activistas de filtraciones llamaban subsuelo. Una especie de Reddit mezclado con Darknet, pero solo accesible con validaciones biométricas de periodistas. Marco nos había dado acceso antes de irse. ¿Y lo que vimos ahí? No éramos las únicas. Había otras. Madres. Donantes. Trabajadoras de guarderías en diferentes ciudades. Todas contaban historias parecidas. Extracciones sin consentimiento. Lapsos de memoria. Niños donados que luego aparecían en familias de funcionarios o filántropos. Pero la joya fue esta: una mujer, identificada como Canary 23, subió una lista de 73 nombres con ADN relacionado a los programas AMAE, categorizados como Clase A, crianza elite. Clase B, crianza funcional. Clase C, experimentación bioadaptativa. Clase D, reciclaje genético. Y el nombre de Marco aparecía 2 veces. ¿Qué carajos es esto?, le pregunté a la periodista. Ella palideció. Marco no solo fue víctima. Fue supervisor del AMAE hace 10 años. Nivel C. Él monitoreaba las adaptaciones de madres con patrones de lactancia condicionada. Me caí al suelo. Literalmente. Pero algo me detuvo de derrumbarme: el bebé. No el mío. El que rescatamos en el primer operativo. Llevaba días sin emitir una sola queja. Pero esa noche, habló. No con palabras. Pero se paró frente al espejo, apuntó con el dedo y dijo: mamá. Yo me acerqué, creyendo que se refería a mí. Pero no. Su mano señalaba algo detrás. La periodista giró el espejo. Había una inscripción detrás, escrita en marcador. A veces, las copias también recuerdan el original. Era la letra de Marco. Recibimos una alerta esa noche. La transmisión del video original, la primera exposición del AMAE, fue bloqueada a nivel internacional por violación de privacidad médica y contenido alterado. Las cuentas fueron borradas. Los servidores intervenidos. Pero no lograron borrar los backups. La periodista tenía varios. Yo también. Y un activista en Noruega logró subirlo a un servidor descentralizado donde ya había más de 1.8 millones de reproducciones. Eso en 24 horas. Al amanecer, nos llegó un paquete. Sin remitente. Dentro, un pendrive. Y una carta: el niño fue preparado para ti. Siempre fue tuyo. Pero también fue entrenado para algo más grande. Si lo eliges, se despertará. Si no, lo reciclarán. La periodista me miró con horror. ¿Lo están programando como arma? Revisamos el pendrive. Contenía archivos de audio, imágenes de resonancias cerebrales, y algo más. Una simulación 3D del desarrollo emocional de un niño bajo estimulación química controlada por leche materna y dopaminérgicos. En pocas palabras, transformaban la leche en programación conductual. No lo pensé más. Ese mismo día, me infiltré en una conferencia médica internacional donde la ministra de Salud iba a recibir un reconocimiento por su labor en la mejora neonatal del país. Entré con cámara oculta. Y en mitad de su discurso, grité desde el fondo: ¿Dónde está Diego, ministra? ¿Dónde está mi hijo? La gente se quedó helada. Los guardias vinieron por mí, pero la periodista ya estaba transmitiendo en vivo desde la azotea del edificio. Mostramos todo. Los pinchazos. Las fotos. Las marcas. Y entonces soltamos la bomba final, un test de ADN, que conseguimos por vía externa, gracias a un cepillo de dientes robado de la casa de los Hernández. Demostraba que Diego tenía un 99.7% de coincidencia genética conmigo. Era mi hijo. La ministra se desmayó en público. El evento fue cancelado. Y esa noche, la noticia apareció en televisión abierta, solo para desaparecer 10 minutos después, pero ya no había forma de frenarlo. La red ya estaba despierta.
Y no sabían lo que venía. El protocolo de disolución maternal. El niño estaba conmigo. Diego. No por rescate legal ni mucho menos. Se escapó. Llegó a la casa donde me estaba escondiendo, con el rostro arañado, la ropa rota. Y una carta en el bolsillo que decía, ella ya no es mi madre. Quiero conocer la verdad. Era su letra. Pero al reverso, otro mensaje escrito en otra tinta, te quedan 72 horas. Luego lo activarán. No entendía nada. Hasta que él mismo me lo dijo. Me dan pastillas para ser fuerte. ¿Y qué pasa si no las tomas? Le pregunté. Siento que sueño raro. Escucho llorar. Como si fuera un bebé, y huelo a leche. Vieja. El mundo se me vino abajo. Le habían dejado residuos. Su cuerpo todavía procesaba sustancias implantadas en la leche materna. Y su sistema nervioso tenía marcas de condicionamiento. Yo no tenía un hijo. Tenía una bomba biológica emocional programada para ejecutarse en cualquier momento. La periodista y yo decidimos hacer algo desesperado, difundir una confesión en tiempo real. Entramos al canal Subsuelo y activamos un stream en vivo con rostro cubierto, voz distorsionada, pero ADN verificado. El mensaje fue directo, mi nombre es Ana. Fui donante de leche. Mi hijo fue robado por el Estado. Su nombre es Diego. Y lo están usando para pruebas de adaptación genética avanzada. Mostramos pruebas. Mostramos el análisis toxicológico. Y finalmente, mostramos la ubicación GPS donde se encontraba una de las incubadoras portátiles del programa AMAE, gracias al chip que tenía el bebé rescatado en el primer operativo. Diego, mientras tanto, no dejaba de tener alucinaciones. Llamaba mamá a la pared. Decía que oía una voz que le decía vuelve al líquido. Y cuando dormía, chupaba el dedo con la intensidad de un recién nacido. Estaba colapsando. Y fue entonces cuando entendimos el término que los investigadores habían usado en sus archivos internos, protocolo de disolución maternal. Un código que no tenía sentido hasta que leímos el contexto. ¿Qué significaba? Que si el vínculo madre-hijo biológico ponía en peligro la programación, el sistema activaba una respuesta de autoaniquilación emocional, pesadillas, crisis, confusión. Y luego, el niño perdía cualquier empatía hacia su progenitora. Incluso hasta llegar al odio patológico. Lo vi en vivo. Cuando me acerqué a consolarlo en su tercera pesadilla, me mordió la muñeca tan fuerte que me dejó sangrando. No eres mi mamá. Gritó con los ojos desencajados. Tú moriste en el incendio. ¿Incendio? ¿Qué incendio? Buscamos registros. Había uno. En el hospital donde me robaron a mi hijo, hubo un siniestro hace 13 años. Aparentemente, se quemaron varias incubadoras y 3 mujeres murieron. ¿Los nombres? Uno de ellos, era el mío. O mejor dicho, una versión adulterada de mi nombre con mi número de identificación. Me dieron por muerta. Oficialmente. Todo cuadraba. Marco no mintió. Me creía muerta. Diego no mentía. Fue alimentado con esa versión de la historia. Y el Estado borró mi existencia para usar a mi hijo como experimento limpio. Las redes explotaron con la transmisión. Pero más aún cuando soltamos la siguiente bomba. Subimos el patrón molecular del químico encontrado en la leche intervenida, junto con una lista de 14 empresas farmacéuticas con vínculos financieros al programa AMAE. Una de ellas estaba dirigida por el hermano de la ministra. La mierda se desató. A las 2 de la mañana de esa noche, un grupo armado irrumpió en el lugar donde nos escondíamos. No eran policías. Tampoco ladrones. Iban con trajes de intervención clínica. Rostros cubiertos. Guantes quirúrgicos. Uno de ellos gritó, cuidado, tiene al niño clase A. No lo dañen. Clase A. Él era eso. Un producto de élite. No sé cómo lo logramos. La periodista tenía un contacto que llegó con una camioneta blindada.
Salimos por la parte trasera, mientras uno de los atacantes me apuntaba con una jeringa cargada con lo que luego supimos era líquido de neutralización emocional. Para borrar vínculos, para resetearlo. Pero no lo lograron. Y en ese momento, supe que teníamos que hacer, Diego debía hablar. Frente al mundo. Yo no soñaba. Me estaban hablando. Se llamaba transmisión retroactiva inducida. Un término frío para algo monstruoso. El protocolo clase A no solo manipulaba el cuerpo de los bebés, sino también sus recuerdos. Durante el sueño, ciertas ondas auditivas específicas activaban segmentos del sistema límbico, dejando mensajes emocionales grabados. Frases. Órdenes. Sensaciones. Y Diego, con apenas 13 años, lo recordaba todo. Pero no como palabras. Como miedos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos de mujer. ¿Qué mujer? Pregunté. No sé. Olía como tú, pero tenía la voz de la enfermera. Nos congelamos. Él estaba describiendo la técnica de anclaje emocional con sustitución. Una enfermera que lo amamantó durante sus primeros meses, programada para implantar la idea de que ella era su madre. Todo eso explicado desde la boca de un niño, en una transmisión en vivo. Sí. Diego, mi hijo, se sentó frente a la cámara del canal Subsuelo, miró directo al ente, y dijo esto: yo pensaba que estaba loco. Que la voz en mis sueños me decía qué hacer porque yo era malo. Pero no. Era alguien metiéndome cosas en la cabeza. Me decían que no confiara en Ana, que si la tocaba, moriría. Pero ella me salvó. Yo tenía miedo. Ahora tengo rabia. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, levantó la manga de su brazo. Ahí estaba. Una marca de punción. Justo sobre la vena. Y al lado. Un microtatuaje. Una secuencia alfanumérica, AX13GFRM0. Era un número de serie. No un nombre. La transmisión estalló en todos los foros. Miles de personas comenzaron a compartir testimonios de experiencias similares. Hijos adoptados con cambios de comportamiento súbitos. Madres que reportaban extracciones de leche materna sin explicación. Trabajadores de salud que recordaban incubadoras vacías que seguían en uso en el sistema. Y luego llegó el bombazo final. La periodista subió un archivo encriptado. Lo llamamos la Biblia del Lactario. Más de 4.000 páginas con registros de programación, pruebas de campo, análisis químicos y catálogos de niños. Con códigos. Con niveles de reactividad emocional. Compatibilidad genética. Y potencial para manipulación extendida. Entre ellos, uno que nos paralizó, AX13GFRM0. Estado, activo. Función, canal de transmisión sensorial. Riesgo, apego no deseado con progenitora biológica. Estaban usando a Diego como puente. Era una especie de emisor emocional, capaz de recibir estímulos y transferirlos en su entorno. Una antena humana. Por eso lo protegían. Por eso lo drogaban. Por eso, lo mantenían vivo. Pero las cosas escalaron más de lo que imaginamos. Horas después de la transmisión, una alerta roja se activó en los canales piratas. Un mensaje sin firma: si la transmisión no se detiene en 24 horas, filtraremos los videos de prueba de campo. Incluyendo sujetos terminales. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Los altos mandos comenzaron a caer. Una ministra renunció en vivo. El portavoz del Comité de Bioética apareció en una entrevista nervioso, tartamudeando, y finalmente admitió que sí se había probado lactancia inducida con neurobloqueadores en menores. Pero lo peor fue lo otro, el incendio. Aquel del hospital donde supuestamente había muerto yo. Fue intencional. Una de las exenfermeras anónimas habló desde un hospital psiquiátrico. Y entre sollozos, dijo: ellas las mataron. ¿Quiénes? Las madres que no firmaron. ¿Firmaron qué? El acuerdo de cesión genética. Las que se negaron, las dejaron encerradas cuando el fuego se encendió. El nudo en la garganta era imposible de ignorar.
porque no solo era cierto. Había video. Un guardia de seguridad vendió las imágenes a cambio de inmunidad. 3 mujeres gritando desde dentro, mientras alguien cerraba las puertas con llave. Una de ellas tenía mi apellido mal escrito en la ficha. Habían querido hacerme desaparecer como a las otras. Pero yo no me había ido. Y ahora estaba de vuelta. Diego dormía en la habitación, rodeado de mantas, sin sedantes. No lloraba. No temblaba. Solo dormía como un niño al fin libre. Pero sabíamos que esto no iba a durar. Porque lo que habíamos desatado no era justicia. Era una cacería. No éramos activistas. No éramos mártires. Ni héroes. Éramos personas a las que nos quitaron todo. Y decidimos prenderle fuego al puto sistema. Después del escándalo de Diego, el gobierno intentó calmar la opinión pública con comunicados vacíos, promesas de auditorías y 3 cabezas rodando que no eran las verdaderas. Pero para ese punto, la verdad ya no podía meterse debajo de la alfombra. Los foros underground tenían más poder que los noticieros. Y entre todos, alguien publicó la ubicación del Centro Delta. No estaba en otro país. Ni en la selva. Ni en una isla. Estaba bajo una universidad privada. En un sector restringido del laboratorio de biotecnología. Accesible solo por ascensor con clave biométrica. Y monitoreado por un sistema de IA que reportaba movimientos en tiempo real a un servidor en Ginebra. ¿Y cómo lo supimos? Porque uno de los estudiantes que trabajaba allí era hijo de una de las mujeres que murió en el incendio. Se unió a nosotros. Y soltó todo. Nos enseñó los túneles. Los nombres clave. Los códigos de acceso. Y algo más. El protocolo de apagado definitivo. Sí, una forma de dejar inservibles todas las máquinas, destruir las muestras, eliminar los bancos de ADN y dejar el sistema inoperante para siempre. Pero solo podía hacerse desde adentro. Y con alguien con código activo. ¿Adivinas quién lo tenía? Yo. Mi sangre había sido usada para crear los lotes iniciales. Y por alguna razón, el sistema aún reconocía mi huella como autorizada. Lo decidimos en segundos. Entraríamos. Apagaríamos todo. Y si no salíamos, que al menos no quedara nada que pudieran seguir usando. La entrada fue un infierno. Puertas selladas. Sensores de movimiento. Guardias encubiertos disfrazados de personal de limpieza. Pero Ana era una bestia. A esa mujer la habían torturado mentalmente, intentado silenciar, metido en clínicas, perseguido. Y seguía de pie. Se disfrazó de enfermera. Pasó por los escáneres con una jeringa escondida entre los pliegues de su abdomen. Yo fingí ser un médico más. Nadie miraba a los médicos. Los médicos eran parte del monstruo. Llegamos al núcleo. El corazón del sistema, un cuarto blindado, con servidores conectados a una red interna y una estación donde se almacenaban los componentes químicos de las fórmulas base. Leche humana sintética. Droga disociativa. Estabilizadores hormonales. Neurocódigos. Y entonces lo vimos. Una cápsula. Con un bebé adentro. Conectado a tubos. Dormido. Respirando. Pero sin moverse. No lloraba. No se agitaba. Solo estaba ahí. Como si ya no tuviera alma. Ana se quebró. ¿Qué mierda es esto? Yo no podía hablar. El estudiante que nos había ayudado temblaba. Es un prototipo de nivel 3. ¿Prototipo de qué? Un bebé que no necesita madre. Ese fue el momento. En el que ya no hubo vuelta atrás. ¿Dónde está el botón? Le dije. ¿Qué botón? El que jode todo. Al fondo, pero vas a tener que dejar una muestra de sangre y confirmar con voz y retina. Así lo hice. Me pinché el dedo. Escupí sobre el sensor. Y cuando me pidió la frase de activación, lo grité sin miedo, la leche que robaron, va a podrirse con ustedes. La alarma comenzó a sonar. Un conteo regresivo apareció en todas las pantallas,
autodestrucción en 5 minutos. Corrimos. La cápsula donde estaba el bebé comenzó a liberar vapor. Los tanques empezaron a fallar. Y entonces la vimos. A la directora. Aquella mujer que me había despedido cuando empecé a hacer preguntas. Vestida de blanco. Con guantes quirúrgicos. Y una jeringa en la mano. ¿Creen que esto termina aquí?, nos dijo. ¿Que pueden apagar un sistema que ya vive en todos? Intentó inyectarme. Pero Ana fue más rápida. Le enterró su propia jeringa en el cuello. ¿Sabes qué tiene esta? ¿Qué? Gimió la directora. La última dosis. La que ustedes me pusieron cuando querían que olvidara a mi hijo. La mujer cayó. Convulsionó. Y ahí la dejamos. Salimos justo antes de que todo explotara. No fue una explosión cinematográfica. No hubo llamas. Ni luces. Solo un sonido sordo. Y luego silencio. Los sistemas apagados. Las muestras destruidas. Los bebés evacuados por otros infiltrados que habíamos contactado. Se acabó. Una semana después, el gobierno negó todo. Dijeron que fue un atentado. Que no había evidencia de tráfico de leche humana ni experimentos con drogas. Pero la opinión pública ya no era suya. El video de Diego había sido replicado más de 40 millones de veces. La base de datos de los niños fue liberada por grupos desmadres. Los foros crearon mapas para rastrear a las víctimas. Y lo más increíble, otros países comenzaron a investigar clínicas similares. La pesadilla era global. Y por fin, la gente despertaba. Yo no volví a trabajar en guarderías, ni en nada que tuviera un jefe. Ana abrió un centro de apoyo para madres víctimas de manipulación institucional. ¿Y Diego? Bueno, Diego empezó a escribir. Sus historias. Sus sueños. Sus recuerdos. Y una noche, me dijo algo que me partió pero también me sanó. Mamá, cuando me hablabas dormida, yo sabía que eras tú. ¿Cómo? Porque no me dabas órdenes. Solo me cantabas.